En Rioja nos vamos a un proyecto súper bonito donde estamos en el centro, en el corazón de La Rioja Alavesa. Estamos en el pueblo de La Guardia, tenéis ahí una foto preciosa de lo que es la bodega antigua y el hotel actual de lo que es el proyecto de la bodega, Bodega Cosme Palacio. El vino icónico de la bodega es Cosme Palacio y después hay otra marca reflejando un estilo mucho más clásico de Rioja que es Glorioso. En este caso vamos a probar 3 vinos con distintas expresiones, los 3 de ellos elaborados con tempranillo, con diferentes tipos de crianzas, pero también un poco diferenciando lo que son las zonas de uva, aunque todos ellos van a venir de la parte de Rioja Alavesa. Pero empezamos con Cosme Palacio Crianza. En este caso es un vino elaborado con el patrón de crianza, pero sí que es verdad que la selección de las uvas es completamente distinta. Vamos a ir buscando viñedos ya con una cierta edad, más de 20 o 30 años. Realmente la bodega Cosme Palacio tiene muchísima tradición y esta tradición siempre ha sido una tradición muy innovadora. Desde hace muchísimos años venían elaborando riojas con el nuevo estilo, ¿no? de riojas mucho más modernos que el estilo más clásico oxidativo de crianzas más clásicas sobre roble americano. Desde hace muchísimos años Cosme empezó a hacer una selección de los viñedos, a hacer una crianza en roble de madera nueva. Aquí hacemos una selección muy exhaustiva de viñedos con unas características concretas que estén reflejando la Rioja Alavesa y hacemos una crianza. Aunque sea clásica de los 12 meses, estamos utilizando única y exclusivamente barricas de roble francés y estamos haciendo una selección de tonerías muy concreta y usando un porcentaje bastante elevado de barrica nueva. Yo creo que es un tempranillo que representa la filosofía de la bodega y además está hablando de la zona de Rioja Alavesa y de una crianza bastante moderna. Para nosotros es lo que representa nuestra bodega y la parte más especial de Rioja en la que nos encontramos. Y esta selección más especial, donde vamos a buscar un poquito más de arcilla y también roca calcárea, vamos a utilizarla para elaborar el reserva. El reserva con la idea siempre mucho más moderna y con una expresión más pura del tempranillo en esta zona. Vamos a encontrar viñedos más viejos donde estamos buscando más concentración, una expresión de textura mucho más elegante y vais a ver que siempre en los vinos de Rioja vamos a encontrar esa acidez muy fresca que nos va a acompañar. Aquí vamos a utilizar un porcentaje un poquito más elevado de madera nueva que va a dotar al vino de mucho más potencial para llevar un envejecimiento y una crianza mucho más larga, como es el caso del Reserva. En este caso es 2015, ¿no? Estamos catando el 2015 y como veis todavía un vino muy muy joven con muchísima vida. Es una delicia absolutamente disfrutar de estos vinos. Hay solo 17 centenarias en Rioja y una de ellas es Cosme Palacio, fundada en 1894. Y este vino es como un homenaje que hacemos a esta historia tan larga que tiene la bodega. El viñedo que estamos utilizando es un viñedo singular, lo que pasa es que circunstancialmente no estamos interesados en ponerlo ni hacer la mención. Es un viñedo plantado al estilo antiguo, claro, como los centenarios, donde vamos a encontrar uva blanca y uva tinta mezclada. En este caso os hemos traído solo el tinto, pero hay un blanco que es la pareja, es como si fueran gemelos, la pareja de este tinto, que es una absoluta maravilla, que la hacemos de la malvasía, o sea, de la viura y un porcentaje de malvasía que se encuentra dentro del viñedo. Toda una selección manual, hacemos muy poquitas botellas de este vino, como unas 2.000 o 2.500 botellas de cada uno de los del blanco y del tinto, en el mejor de los casos. La verdad es que es un vino que es básicamente un regalo por la pequeña producción que hacemos y por el trabajo y la dedicación que realizamos en los viñedos tan viejos que tenemos donde hacemos la selección de estos vinos. Sigue manteniendo el perfil de la crianza y del envejecimiento moderno, pero en este caso ya es un vino a nuestra manera, en el sentido en el que ya no tiene ningún tipo de mención de Rioja, y en este caso la crianza se hace en barricas de roble francés, pero de gran tamaño, de 500 litros todos los vinos.
desde mi punto de vista, un vino extremadamente joven todavía. Este es un vino que yo creo que es de esos que podríamos decir que tiene 15 o 20 años por lo menos de vida y que hasta que alcancemos probablemente su pico de disfrute. Ahora mismo está absolutamente maravilloso, pero yo diría que es uno de los vinos que podemos disfrutar ahora, pero que también podemos coleccionar de una manera muy especial.